Eh, Buenas noches, Alejandrina, José Brisi, José Cuya, Joel Pastor Marco. Daniel. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a retomar donde habíamos quedado eh, la vez pasada. Sí, voy a compartir entonces un PPT. Ah, vamos a ir repasando lo que hemos hecho. Bien. Ah, bien. Bien, disculpen. Vamos a retomar lo que habíamos visto la sesión pasada y tiene que ver sobre básicamente la historia del texto del Antiguo Testamento. Habíamos dicho que la historia del texto bíblico, para comenzar y empezar desde el conjunto de la Biblia, está muy relacionada, perdón, la historia del texto bíblico está muy relacionada a la historia tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿Por qué? Porque los acontecimientos diversos que han acontecido en esta historia, como las discusiones teológicas dadas en esta historia, han dejado huellas en las mismas copias de los textos bíblicos y por supuesto en las versiones que se han constituido después. Ya antes de Jesucristo, como con la Septuaginta, por ejemplo, ¿no? Para el caso del Antiguo Testamento. Y entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta que hay una relación entre la historia del judaísmo y del cristianismo, para hablar de toda la Biblia, y específicamente del judaísmo para el Antiguo Testamento, tanto para uno como para otro, el texto que ha llegado hasta nosotros responde fielmente a los escritos por los autores bíblicos. La inquietud que nos hacemos es: ¿realmente este texto que ha llegado a nosotros, el que ha salido de las manos, por ponerlo así, de quienes escribieron los diferentes libros? La segunda cuestión importante, pero pueden haber algunas más, nos preguntamos: ¿es posible reconstruir la historia que hay o que media entre los manuscritos conservados, es decir, los que hemos rescatado, los que se han encontrado en diferentes lugares, en diferentes siglos, a el tiempo en que fueron publicados por primera vez, es decir, refiriéndonos a los autógrafos de cada libro bíblico, ¿no? Quiero comprobar si me están escuchando. Sí, Pastor. Ya, está bien. La tercera pregunta, la tercera cuestión: ¿es posible reconstruir el texto original? Si es así, es posible, entonces ya no hay autógrafos, no hay originales. La pregunta ¿es posible llegar a ese original? Ya habíamos conversado, pero estoy recordando. ¿Es posible reconstruir el texto original, ya depurado de los errores, de los añadidos, de las lagunas
que han afectado, no al original, sino que han afectado a las copias. Que esté claro. Entonces, para estas y otras preguntas, respecto a esta problemática que tenemos, que hemos detectado con el estudio ya de 2000 años, ¿no? Se propone, o el estudio de la Biblia, se propone, ¿no? Partir de la investigación y del estudio que ofrecen las ciencias bíblicas, que se ha ido construyendo poco a poco a través de los siglos, ¿no? No es que alguien solamente ha sido guiado, inspirado por Dios para responder a estas inquietudes, sino que se han completado a través de los siglos y todos han puesto su contribución, es decir, su entrega al estudio de la Biblia, a responder muchas estas y otras inquietudes, ¿no? Estas entonces y otras preguntas. Pastor, sí. quería consultarle, disculpe, me interrumpo. Sabemos bien de que el canon bíblico ahora se recogen de fuentes, ¿no? Fuentes escritas. Sí, Carlos. No sé si habrá algún tipo de... Sabemos que en el judaísmo, para el tiempo de Jesús, hasta el tiempo de Jesús, todo hecho también de la historia se transmitía a nivel oral, ¿no? Por lo que contaban los que conocían la antigüedad de los judíos. No sé si para el tiempo de los cristianos, hablando de los cristianos, también hubo alguna transmisión oral que finalmente es copiada junto a los textos, ¿no? No necesariamente, mejor dicho, a ver, vamos a ordenarnos un poco. Por un lado está la transmisión oral, ¿sí? Pero por otro lado, es la transmisión oral que después se ha puesto por escrito. Eso por un lado. Cuando ya se puso por escrito, ¿sí? Se podría decir que se completó el texto. Sin embargo, las tradiciones orales han seguido, y han seguido de generación en generación. Esas tradiciones orales se convirtieron en preceptos, doctrinas, entendimientos de la historia del texto, y puede ser que hayan influido cuando se copiaban los manuscritos originales. Es posible. Precisamente esas son las alteraciones que ha sufrido el texto, por el cual existen manuscritos diferentes. No fundamentalmente, pero sí importantemente, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en el resto, ¿sí? No sé si eso responde un poco, Carlos. Sí, pastor, gracias. Bien, vamos a seguir entonces con nuestro PPT. No sé si ven el PPT ahí. ¿Ven el PPT? No, pastor, su cara está muy... Está bien. No se ve. Sí, me olvidé que tengo que compartir necesariamente. Sí, es que yo lo veo acá, pero no. Ya, está bien. Vamos a continuar entonces con el PPT que estamos compartiendo. Ahí se Ahora ve. sí, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces decíamos que estas y otras preguntas responden las ciencias bíblicas, pero a partir de la investigación y del estudio, ¿no? Y a partir de la investigación y el estudio, la única forma es a partir de las ciencias bíblicas. Y las ciencias bíblicas dan lugar a la crítica bíblica. La crítica bíblica, ¿qué estudia entonces para la problemática que acabamos de exponer? Bueno, hay que darle lugar, por ejemplo, a la pérdida de los autógrafos originales del texto de la Biblia. Y juntamente con ello, lo que hemos comentado, al ser copias de copias, han habido alteraciones del texto
Y allí se plantean diferencias de las diferentes copias, manuscritos que han venido. Al compararlos, uno se da cuenta que hay variantes, algunos tienen lagunas, otras tienen losas, y se detecta, y la ciencia de la crítica textual lo ha detectado así, errores en las copias. Por lo tanto, la crítica bíblica se propone dos objetivos para este caso. Reconstruir la historia de la transmisión del texto, es decir, cómo es que en este tiempo, ya sea desde que se publicó cada libro del Antiguo Testamento en hebreo antes de Jesucristo, cómo llegó hasta el momento donde se canonizó. De los datos que tenemos, no total y completamente comprobados, hacia el primer siglo o después de Cristo, en el concilio de Yavnia, ¿no? Y a partir de allí, cómo es que ha llegado al texto hebreo que nosotros conocemos. Igual para el Nuevo Testamento. ¿Cómo se restaura entonces a partir de lo que se va reconstruyendo la historia y se van comprobando con los manuscritos el original, el estado del texto original, cómo habría sido? Por lo tanto, tenemos que hablar de la historia del texto, es la reconstrucción de esa historia, y de la crítica textual para restaurar el texto ya in situ, ¿no? Como un texto que nosotros lo podemos leer ya sea en hebreo o en griego. Entonces, ahí es donde está la historia del Antiguo Testamento. Decíamos que hay que ver cómo se dio esta reconstrucción. A ver, José Brisi, por favor, ¿podrías leer el texto acá de Trebol? Ya. Reconstrucción de la historia de la transmisión del texto. La historia suele contarse de principio a fin, de lo más antiguo a lo más reciente. Sin embargo, la investigación histórica procede en orden inverso. Los investigadores tienen que rehacer la historia y retroceder en el tiempo, partiendo de lo más reciente y mejor documentado hasta acceder finalmente a lo más antiguo y menos conocido. Trebol. Sí, gracias. 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 ¿Saben de lo que se trata? De lo que se trata es cómo nosotros podemos entender de dónde salió la Biblia. La única forma es partir de la primera experiencia que uno tiene con la Biblia, ¿no? Yo puedo preguntar, por ejemplo, a José Cuya. ¿José Cuya? ¿Sí? ¿Estamos? ¿José Cuya? Sí, profesor, ahí estoy. Muy bien, José Cuya, dime, ¿cuál fue tu primer contacto con la Biblia? ¿Cuándo fue? O sea, ¿cuándo fue mi primer contacto? Tu contacto con la Biblia por primera vez. O sea, ¿cuándo le empecé a leer, a eso se refiere? Oh, ¿cuándo es que la viste por primera vez? Sí, leíste un poco, lo que sea, no importa que no era tu Biblia o otra Biblia, pero ¿cuándo fue? Que no me acuerdo bien el año, pero habrá sido en el Más o menos. 2009, por ahí. Ya, digamos que ha sido el 2009. ¿Cuál fue la Biblia que leíste en ese momento? Fue la primera que me compré, Dios habla hoy, si no me equivoco. Ah, Dios habla hoy. Muy bien. Y entonces, si tú quieres estudiar, saber de dónde viene este texto que tú leíste, vamos a poner que leíste Juan. Este texto de Juan que leíste en Dios habla hoy, ¿de dónde vino? ¿Cómo investigas? ¿De dónde partes? ¿De dónde parto para estudiar el texto? la historia de ese texto que tú estás leyendo, la Biblia que tú estás leyendo. ¿De los ¿Cuál es la pregunta comentarios? que te haces? Los demás pueden también decir, ¿de dónde parte? Los comentarios. O... Sí, está bien. Eso significa que vas a leer algo de quien hable de la historia de esa Biblia. Claro. Pero hay un dato muy importante que todas las Biblias lo tienen en la primera página. ¿Cómo se llama? ¿Cuál te refieres?
No hay problema, puedes ver una Biblia allí o no, o cualquiera de ustedes también pueden participar. ¿Cuáles son los primeros datos que uno encuentra en una Biblia que va leyendo cuando uno quiere ver de dónde ha venido? ¿La versión? No, Sí, sí, Alejandrina. los libros del personaje, o sea de Génesis, Éxodo. Pero hablando de la Biblia entera, La primera hoja es siempre la versión. ¿y qué dice en la primera hoja? ¿Pueden leer lo que tienen Al ahí? inicio de la primera hoja siempre está la versión. Ajá. Sí, sí, pero ¿qué dice? ¿Quién ha publicado esa Biblia? Por ejemplo, acá yo tengo una reina Valera, por ejemplo, acá ahorita. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice la Santa Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, Reina Valera 1960, y abajo dice Nashville, Tennessee. Tennessee. Muy bien. Eso significa que esa Biblia ha sido publicada o salió su traducción en 1960. ¿Sí? Claro. Entonces por ahí puedes comenzar a rastrear la historia. Y se lees un poquito más abajo, ahí mismo, ¿qué dice? Esa Reina Valera, que es revisión del 60, ¿tiene algunas revisiones anteriores? ¿Los cuáles? ¿Tiene revisiones anteriores? No, no, no. No. Ah, Los demás, ¿qué pueden decir? Carlos, por ejemplo. La del 60, claro que tiene, ¿Qué tiene, tiene, José? Sí, dinos, sí tiene, dinos. Pastor Daniel tiene, por ejemplo, la 95. Creo que cada vez que lo hacen, la actualizan, lo revisan y lo, lo actualizan más al tiempo, ¿no? Es A la una época que revisión, estamos. claro, una revisión que se hace. Ujú. Entonces, la del 60, por ejemplo, revisión de qué Biblia es, de qué Reina Valera, Será la a ver, las versiones del, del 90, a ver, de 1909, ¿no? claro, del 9 es la revisión. 1909, claro. Y de ahí hay revisiones anteriores. La más antigua de la Reina Valera, ¿cuál sería la del 60, Pastor? Bueno, antes del 60 está la de 1909. Antes de 1909 hay muchas revisiones, pero la más importante es la de 1865, hay otra de 1862, pero si nos vamos más atrás, vamos a rebuscar en la historia, vamos a encontrar, tenemos que consultar datos, informes de la sociedad bíblica, tenemos que hacer una labor de sabueso Claro, hasta llegar, pero ¿de dónde han sacado? ¿Quién lo ha hecho? Es la pregunta que siempre debemos hacernos. eso es lo Ahora, que, sí, como sí, disculpe, lo que leí, como tenemos que rehacer la historia y retroceder en el tiempo. por supuesto, hay que retroceder, pero es la única forma. ¿Cómo entonces vamos a saber? Para eso es precisamente el estudio. El estudio es buscar dónde, cómo, qué ha pasado. Nuestra mente tiene que trabajar, ¿no? Así como nos hacemos una pregunta de las cuestiones cotidianas de la vida. Es básico, ¿no? ¿Y de dónde sacaste esto? ¿Quién te dio? ¿Cómo fue? En fin, ¿no? Pero para el caso de la Reina Valera, por Pastor, ejemplo, sí, la versión sí, más Carlos. antigua de la Reina Valera es en 1569, con la Biblia del Oso, ¿no? Claro, Casiodoro de Reina. Toma como fuente la versión de Erasmo, creo, de Rotterdam. Para el Nuevo Testamento. Pero Sí, traduce del griego, del Nuevo Testamento griego, de Erasmo al castellano. En, comienza a trabajar según la historia que uno ha podido rastrear hacia el 57 en adelante, más o menos, ¿no? 1557, 1557, claro. Pero bueno,
hay una historia. A esto se refiere Trevor cuando dice que la historia suele contarse de principio a fin, ¿no? Pero sin embargo, miren, voy a poner mi cursor, la investigación histórica. ¿Ven ahí mi cursor? La investigación histórica procede en orden inverso. Es decir, la investigación histórica parte de la hora, parte de lo reciente, parte de mi experiencia. Y mi experiencia con la Biblia es que yo recién lo leo ahora. ¿De dónde leo? No leo desde los originales, o sea, no estoy leyendo un texto que ha sido hecho o ha sido publicado en el primer siglo de nuestra era, hace 2000 años, sino yo estoy leyendo un texto, si es la Reina Valera del 60, es decir, lo estoy leyendo ahora, supóngase que recién estoy leyendo en el 2020, y entonces yo miro ahí, pues esto lo han hecho en el 60, lo han publicado en el 60, ¿y qué hay más atrás? ¿Y de dónde viene? Esas preguntas son las que tenemos que hacernos, ¿ven? Y ahora ya no estamos solamente en el plano del texto castellano, sino ahora estamos en el plano, para el caso del Antiguo Testamento, del texto hebreo, porque el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo. Lo que tenemos son traducciones. Abocarnos nada más al texto hebreo del Antiguo Testamento, nada más, entonces tenemos que comenzar a investigar desde ahora, ¿no? Por eso es que debemos partir de la época moderna. Siguiendo ese orden, lo primero que tenemos que hacer es partir de la época moderna. ¿Y cuál es la época moderna? Dependiendo desde dónde lo miremos, ¿no? Pero, por ejemplo, la época moderna para el estudio del texto hebreo del Antiguo Testamento lo vamos a contar a partir del siglo XVI. Y ya se junta para el 2020 con la época contemporánea, Entonces, digamos que vamos a partir desde hoy, desde el 2020, luego vamos a ir para el 1990, 1950, 1900, y vamos retrocediendo y viendo qué vamos a encontrar del texto hebreo. Esa es la historia a la que se refiere. ¿Y todo esto por qué? Porque queremos saber cuál ha sido el camino de ese texto que después se ha traducido a castellano, o que paralelamente se ha traducido a castellano ya desde el siglo XVI, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que nos hacemos y eso es lo que dijimos después. Luego que hago un estudio del texto hebreo, cómo aparece en la época moderna, cómo aparece en el medioevo, cómo aparece ya desde la época romana, es decir, desde el siglo I más o menos, hasta el, vamos a ver, el siglo VI, después de Cristo, ¿cierto? Y para llegar a el estadio inicial, es decir, donde se publicó por primera vez, lógicamente, se los voy a poner así, en la época de Josué, ¿sí? Época de Josué, el personaje bíblico. ¿Se publicó el texto hebreo del Antiguo Testamento? Pregunto. A ver, respuestas. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, pasó. A ver, en la época de Josué. ¿Todos estamos? ¿Josué? ¿El Sí. personaje? Sí, Josué. ¿Sí? Muy bien. ¿Se publicó el texto hebreo del Antiguo Testamento? Es mi pregunta. Me imagino que sí. A ver, ¿qué dice Carlos? En todo caso sería el Pentateuco, pero no creo. Joel dice que el Pentateuco. ¿Qué dice Alejandrina? Sabemos que Oh, Alejandrina, sí. ¿cuál era la pregunta? A ver, lo que les voy a pedir es que apunten la pregunta. ¿Sí? A ver, Ya. En la época de Josué, ya. ¿se publicó el texto hebreo del Antiguo Testamento? Mm.
En la época de Josué, ¿se publicó el texto hebreo del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Joel Marcos dice que el Pentateuco. José Cuya dice que sí. José Brisi, ¿qué dices? O Carlos, ¿qué dices? Ya que Tengamos estás... cierto, sí, probablemente tengamos cierto contenido a la época de Josué, Cierto pero contenido. sabemos que cierto contenido que puede haber sido redactado, ¿no? Pero aunque no se tiene mucha fe de eso, porque todavía para el tiempo de Moisés y Josué, todo era transmitido de manera oral. Y sabemos que el Pentateuco en el caso, recién fue recopilado y para el tiempo de los sacerdotes después del exilio, ¿no? En el post-exilio. Gracias. Gracias. Claro. Tenemos que necesariamente recordar lo que sabemos de la época de Josué. En la época de Josué, todavía no había una escritura hebrea, no habían escuelas, no habían colegios. Recién se estaba firmando el hebreo, por supuesto, o se escribían. Estamos hablando más o menos de ¿cuándo? Estamos hablando más o menos del 1200 antes de Cristo. Tendríamos que recurrir ahí a la investigación histórica, arqueológica que hay para saber qué pasaba en la época de Josué. Respondiendo, dando respuesta, en la época de Josué no se escribía todavía textos en hebreo. Grandes, posiblemente, algunos manuscritos pequeños, puede ser, pero quiero darles un dato. No ha llegado a nuestro tiempo ningún manuscrito de la época de Josué, ningún manuscrito bíblico, ni siquiera de un fragmento. No hay. No hay. Y por el estudio del hebreo se sabe que recién en el hebreo se está formando, recién se está haciendo una lengua hablante por una comunidad amplia. Y esto tiene que ver también con la noción, con cómo se desarrolla una lengua. Todos estos aspectos uno tiene que tener en cuenta en el estudio. Y este estudio es el que hace las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas nos proveen estos datos. Y necesariamente tenemos que estar ubicados. Yo les recomiendo que vayan anotando estos aspectos de conocimiento que debemos tener fundamentalmente para sostener lo que vamos a estudiar, el análisis de los textos que vamos a hacer. Es muy importante, por lo menos anótenlo, es muy importante tenerlos en cuenta. Y entonces, si en la época de Josué, ¿no? Voy a volver entonces a la pantalla. Si en la época de Josué no hay texto, ¿desde cuándo es que hay texto? Es decir, hay el texto publicado del Antiguo Testamento, por supuesto en hebreo, no en castellano, en hebreo, y en hebreo consonántico. ¿Desde cuándo? No se sabe exactamente, pero más o menos entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo, es decir, en el año 200 o el año 100 antes de Cristo. Antes no existió un Antiguo Testamento hebreo consonántico publicado bajo la forma de códice o de libro como nosotros lo conocemos ahora. Esto tiene que estar bien comprendido, tiene que estar bien preciso en nuestro manejo del texto del Antiguo Testamento y el manejo de nuestra Biblia también, ¿no? Por eso es que en el estudio del texto hebreo del Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías, va desde la época moderna, pasa por el medioevo,
pasa por antes del medioevo. El medioevo para algunos dicen que comienza del 600 después de Cristo. La época romana, que se puede poner entre el siglo más o menos antes de Cristo hasta el siglo VI o siglo VII después de Cristo. Y antes de la época romana, que es cuando ya se constituye la agrupación de libros, ¿no? Se va viendo cómo se va juntando toda la tradición religiosa, de leyes, en fin, y luego va a constituirse en el Antiguo Testamento, que va a llegar a ser un conjunto de libros ya establecidos para algunos en el concilio de Jamnia o de Yamnia, ¿no? De eso lo hemos visto. Muy bien. Eso es lo que quería recordar, ¿cierto? Y entonces, en la época moderna, ¿qué Antiguo Testamento conocemos? Conocemos, voy a pasar las políglotas para centrarme en la Biblia que nosotros tenemos ahora. Esto lo hemos visto la vez pasada. ¿Sí? Vamos a llegar a la Biblia que ahora manejamos, que es esta de acá, la Biblia hebraica estugartense. Esta Biblia hebraica estugartense que tenemos acá, ¿no? Es la Biblia que cualquiera de nosotros podemos adquirir en las librerías que se dedican a estos libros, a libros bíblicos, ¿no? Se puede conseguir, o se podía conseguir hasta hace poco en las sociedades bíblicas. Debe haber también, haber algunos ahí, donde se publica en Stuttgart, por eso es que se llama Estugartensia, cuando fue publicada en el 77, ¿no? Y esta Biblia recoge el texto hebreo. Ahí ven una figura más o menos cómo está. Y ustedes conocen porque han estudiado hebreo y nosotros hemos visto algún capítulo y varios capítulos se han mostrado. Es más, algunos de ustedes tienen el texto hebreo. Y allí es que se hace la traducción. Por eso es que comenzamos. ¿De dónde ha venido esta Biblia? Esta Biblia es una continuación desde el siglo XVI, de la Biblia rabínica, se podría decir, pero que ha sido tomado con otras tradiciones, otros manuscritos, ¿no? Entonces, vamos a la época medieval. En la época medieval, ¿qué pasó? Lo contamos desde el siglo VI hasta más o menos el 1200 por ahí. En el siglo VI, ¿qué es lo que había? Lo que había era un trabajo que se hacía en un texto que había venido, que era consonántico, y se le pusieron vocales. No voy a referirme más, ¿no? Y bueno, de allí es que se salió los códices, el códice de Leningrado, el códice de Alepo, ¿no? Y quienes trabajaron en ese tiempo, entre el siglo VI después de Cristo y el siglo X, 9-10 después de Cristo, fueron los masoretas. Y ellos establecieron ese manuscrito que va a servir después como base para la Biblia hebraica estugartense. Y antes de eso, tendríamos la época romana. La época romana la vamos a contar desde el siglo II, ¿no? En adelante. Y aquí está dentro del contexto de la reconstrucción del judaísmo. Este es el tiempo en el que se conserva ese texto consonántico que ha sido escrito por los autores bíblicos. De este tiempo no han llegado manuscritos, no se tienen, ¿no? Y ¿quiénes fueron los encargados de mantenerlo? Los soferim,
que son los escribas o rabinos del templo, ¿no? Viene de Sofer. Y aquí es donde ese texto escrito por los autores, voy a ponerlo así, autores originales, ¿no? Aquí en este tiempo lo establecieron. Lo que se dice de los estudiosos es que siempre se cuidó por tener un solo texto, es decir, que no hayan variantes, que no hayan muchas variantes, porque aún en este tiempo ya había sido siglos en el que se habían escrito originalmente estos escritos del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue fijado el texto entonces consonántico del texto? La tradición se menciona que lo hacían de esta manera. Y esto está escrito en el Talmud de Jerusalén. Es decir, es literatura importante, básica, seria del judaísmo. Y ellos no se juegan para nada. No, en el Talmud de Jerusalén, en el Tananit 4.2 dice, la tradición rabínica menciona que en el templo se guardaban 3 rollos de la Torá, hablando solamente del Pentateuco, y que en caso de diferencias de lectura se aceptaba la refrendada por 2 de los rollos. ¿Eso qué significa? Que por lo menos se guardaban 3 rollos, o podrían ser más, y que cuando habían diferencias, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Significa que habían diferencias. O sea, el mismo Talmud está diciendo que habían diferencias. Pero ¿por qué habían diferencias? Porque habían llegado a manuscritos que tenían diferencias porque eran copias de copias. Esa es la razón. Los soferín, ¿qué es lo que hacían? Señalaban con puntos sobre algunas letras de los textos de la Biblia, o sea, en este caso el Antiguo Testamento, indicando alguna dificultad que posiblemente exigía una corrección, ¿no? Estos soferín después eran los tanaítas que aparecían entre el siglo I, siglo II, hasta el 5 más o menos, ¿no? Luego viene la época persa, que es básicamente los textos consonánticos. ¿Cuáles son estos textos consonánticos? ¿Cómo es que ahora tenemos evidencia de estos textos consonánticos? Por los descubrimientos de Qumran. Los descubrimientos de Qumran, ¿no? Las cuevas de Qumran, hechas en 1948 más o menos, se descubrieron a orillas del Mar Muerto, a un costado del Mar Muerto, se descubrieron textos bíblicos puestas en vasijas con una antigüedad para ese tiempo que superaban más de 2000 años, ¿no? ¿Y qué se encontraron? Cuando ya se hizo la reducción, hasta ahora digo, en esas 11 cuevas, se ha hecho una clasificación, una recopilación y clasificación, un registro de todo lo que se ha encontrado y solamente los referidos al Antiguo Testamento, por eso acá textos bíblicos de Qumran, porque acá hay otros textos propios de la comunidad de los esenios, por ejemplo, y otros textos actuales para el judaísmo de ese tiempo, ¿no? Se dice que del tipo masorético supera el 50%, digamos que un 60%. Los tipos que se relacionan a la Septuaginta es un porcentaje. Los que tienen la característica propia de Qumran o están referidos a Qumran, un porcentaje. El tipo samaritano, de ahí el Pentateuco samaritano, un porcentaje menor, y luego un porcentaje que no se ha clasificado de qué tipo es, si tipo masorético, si tipo de la Septuaginta, si tipo de Qumran o tipo samaritano, ¿no? Y aquí es donde se han encontrado estos textos, ¿no? O sea, Qumran confirma la antigüedad de la tradición masorética. ¿Qué Pastor, significa? Sí. ¿Manda? Pastor Timoteo está pidiendo cortar un rato la grabación. Ya. Sí.
Leer. Está bien. Vamos a hacer un alto aquí y luego retomamos entonces. Sí, Vamos a pastor. hacer unos 5 o más minutos o 10 5 minutos nomás. y retomamos.